Bienvenidos a un nuevo relato de brujería. El día de hoy te contaré la historia de una suscriptora, la cual quiso compartir qué le sucedió después de haber solicitado un trabajo de brujería en Semana Santa, porque según afirman que esos días son de guardar. Lo prometido es deuda. Hoy jueves es el cuarto video de la semana, y el video del viernes ya está listo y programado para que puedas disfrutarlo el día de mañana. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Quiero iniciar diciendo que no me enorgullece lo que te voy a relatar. Sé que hay muchas historias donde una persona, ya sea hombre o mujer, hace brujería para conseguir el amor. También leo los comentarios y sé que no es correcto, y muchas personas dicen que no se debe de hacer. Sin embargo, voy a platicarte mi historia, porque solamente mi prima sabe del suceso. Todo inicia cuando conocí a Pablo en el año 2002, un chico encantador y muy amiguero. Aunque parezca mentira, también era muy responsable. Me encantaba estar cerca de él. Salíamos en grupo con nuestros amigos y veía cómo conocía chicas en los lugares que frecuentábamos. Nunca le dije de mis sentimientos. Pensaba que tal vez no iba a quererme porque honestamente yo no era su tipo de chica. A él le gustaban las mujeres más atrevidas y desinhibidas, y yo soy una mujer recatada. Y creo que eso hacía nuestra amistad más sólida, porque tenía la confianza de platicar situaciones serias conmigo, y nos uníamos más, pero siempre como amigos. Sin embargo, cada día que pasaba me enamoraba más de él, pero decidí mantener mis sentimientos en silencio y disfrutar de nuestra amistad. Verlo salir con otras chicas me causaba dolor, pero también me agradaba saber que era feliz, aunque fuera con alguien más. Con el paso de los años llegó un punto en el que mi corazón ya no pudo soportar la carga de ocultar mis sentimientos. Cada vez que lo veía con alguna novia de paso, una sensación de vacío y tristeza se apoderaba de mi alma. Así que pensé que ya no podía seguir viviendo en la sombra de un amor no correspondido, por lo que decidí declararle mi amor. Le dije que quería me acompañara a hacer unas diligencias. En aquel entonces ya tenía la mayoría de edad y mis padres me habían comprado un auto. Si bien era antiguo, me llevaba donde yo quisiera. Pablo me dijo que sí, así que lo fui a buscar a su casa. Me acompañó al centro a comprar algunas cosas para una maqueta de la universidad y luego nos fuimos por un café. Ahí le expresé mis sentimientos. Mi voz temblaba ligeramente mientras le decía que lo veía de una manera diferente, que para mí él era más que un simple amigo. Me sinceré diciéndole que lo quería desde hace muchos años, pero que nunca tuve la valentía de decirle mis sentimientos, que era alguien especial y que solamente quería que lo supiera. Pablo me escuchó en silencio con una expresión seria en su rostro. Podía ver la sorpresa y la confusión reflejadas en sus ojos mientras procesaba mis palabras. Cuando finalmente pudo hablar, me explicó que valoraba nuestra amistad más que cualquier otra cosa, pero que no podía corresponder a mis sentimientos románticos. Me dijo que me veía como una persona increíble y muy importante en su vida, pero que no podía cambiar lo que sentía por mí, que ahora estaba saliendo con una chica y que sentía que esa vez sería diferente, que ella era especial y que quería intentar con ella tener una relación más formal. Aunque su respuesta me dolió profundamente, pude controlarme tanto verbal como físicamente. Le dije que lo entendía y que solo quería que lo supiera, que iba a dar vuelta a la hoja y darme la oportunidad de conocer a otros chicos.
Él me dio un abrazo y luego nos fuimos de la cafetería. Al llegar a mi casa cerré la puerta detrás de mí y me dejé caer en el sofá con un suspiro pesado. Las lágrimas que había estado conteniendo durante toda la tarde finalmente brotaron sin restricciones, empapando mis mejillas y dejando un rastro de dolor en mi corazón. Me sentía abrumada por una mezcla de emociones, como tristeza, decepción, frustración y sobre todo un profundo anhelo por lo que nunca podría ser. Sin embargo, no perdía la esperanza de que en un futuro él se enamorara de mí. No sé si te haya pasado con alguna persona, pero yo fantaseaba con él, que de repente se daba cuenta de que siempre había estado enamorado de mí y venía a buscarme a mi casa para declararme su amor y así tener una vida juntos, que llegaba y me abrazaba y decía que me amaba. Eso lo vivía una y otra vez en mi cabeza, así que decidí que lo mejor era dejar todo a un lado para seguir con mi vida. Pero decirlo fue muy fácil, lo complicado fue hacerlo. Y como te podrás imaginar, no lo pude llevar a cabo. Al inicio dejé de llamarle e incluso de contestar sus llamadas, pero sentía que moría al hacerlo, por lo que retomé la amistad. Él siempre muy amable conmigo y atento, al grado de que evitaba salir conmigo y nuestros amigos en común, para que yo no me sintiera mal al verlo con su novia. Y se lo agradecía en mi corazón. Sin embargo, estaba muy enamorada o encaprichada, porque me sentía mucho peor el no tenerlo cerca. Una noche platicando con una prima le conté de mi situación, que estaba enamorada de Pablo y que quería que dejara a su novia. Él en esta ocasión se veía muy feliz con ella, y eso hizo que dudara si esa relación era como las demás. Entonces tenía miedo de que fuera en serio y así perderlo para siempre. Mi prima me dijo que tenía una amiga que leía el tarot y hacía trabajos de brujería, que podría llevarme con ella para que me leyera las cartas y tal vez me hiciera algún trabajo de brujería. Movida por la desesperación y el anhelo de cambiar mi destino, acepté la sugerencia de mi prima sin pensar demasiado en las posibles consecuencias. Sentía que estaba llegando a un punto de quiebre, donde la única opción que me quedaba era recurrir a medidas extremas para intentar alcanzar la felicidad que tanto anhelaba. Así que al día siguiente mi prima y yo nos dirigimos hacia el lugar donde su amiga practicaba el tarot y realizaba trabajos de brujería. Sentía una mezcla de nerviosismo. No sabía qué esperar, ya que nunca había frecuentado un sitio similar. Al llegar nos recibió una mujer de aproximadamente 30 años. Mi prima la presentó como una experta en lectura de cartas y en el arte brujeril. A pesar de mis dudas y temores, me dejé llevar por la situación. Estaba dispuesta a abrirme a cualquier posibilidad que pudiera ofrecer una solución a mi dolor. La mujer comenzó a leer las cartas con una seriedad que hizo que me estremeciera. Describió mi situación actual con una precisión desconcertante, como si pudiera ver directamente en lo más profundo de mi alma. Me dijo que yo estaba enamorada de un hombre muy cercano a mí, pero que él solamente me veía como amiga, que tenía una relación muy buena con una mujer y que era muy posible que ambos terminaran en matrimonio. Al escuchar esas palabras se me volteó el estómago. Después de la lectura de cartas, la mujer me miró fijamente a los ojos y me ofreció la posibilidad de realizar un trabajo de brujería para intentar cambiar el curso de mi destino y el de Pablo. Me advirtió que estos métodos no estaban exentos de riesgos y que requerían una fe inquebrantable en su poder para tener éxito. Sin embargo, era posible que él dejara a su novia y empezara a tener sentimientos románticos hacia mi persona. Acepté su oferta con una mezcla de esperanza y desesperación. Por un momento la idea de que Pablo pudiera dejar a su novia
y comenzar a tener sentimientos románticos hacia mí, parecía demasiado tentadora para resistirla. Sin embargo, ella me dijo que no podría hacer ningún trabajo de brujería en Semana Santa, que según eran fechas muy importantes y que no se debía de hacer brujería. Entonces yo le dije que estaba desesperada, que necesitaba dar inicio al amarre porque no quería que siguieran juntos Pablo y su novia, que me moriría de celos y desesperación. La mujer me dijo que no podía hacerlo, que ella no iría en contra de sus más arraigadas creencias, porque independientemente de ser bruja, también era católica. Yo no sé si se puede hacer eso en realidad, pero eso me decía la señora, que era una bruja católica. Salimos de su casa mi prima y yo. Le decía que me sentía desesperada y confundida. La negativa de la mujer a realizar el trabajo de brujería me dejó sin palabras. Y ahora que me había puesto esa idea en la cabeza, no quería arrepentirme. Deseaba hacer ese amarre lo más pronto posible. Con el corazón lleno de determinación y el deseo ardiente de cambiar mi situación, le dije a mi prima que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para realizar el amarre, a pesar de los riesgos y las advertencias, que yo estaba dispuesta a enfrentar cualquier consecuencia con tal de tener una oportunidad de estar con Pablo. Mi prima me miró con preocupación, pero también con comprensión. Sabía lo desesperada que estaba por cambiar mi destino y encontrar la felicidad que tanto anhelaba. Me dijo que preguntaría con amistades, a ver si conocían a alguien que sea efectivo y confiable, y que en cuanto supiera me iba a avisar. Cuando llegué a casa no le dije nada a mis papás, solo entré como si nada y me fui a mi habitación. Cerré la puerta con un suspiro pesado y me dejé caer en la cama sintiendo mucha desesperación e incertidumbre en el pecho. A la mañana siguiente mi prima me llamó muy emocionada para decirme que había conseguido el número de teléfono, que era un brujo muy conocido por su efectividad y confiabilidad en este tipo de situaciones. Sin perder tiempo, nos pusimos de acuerdo para ir juntas y contratar sus servicios. Sentí una mezcla de nervios y esperanza mientras nos dirigíamos hacia la ubicación del brujo. Aunque sabía que recurrir a la brujería no era la solución ideal, la desesperación y el deseo de cambiar mi destino seguían pesando en mi corazón. Cuando llegamos al sitio, nos recibió un hombre mayor. A pesar de sentirme un poco intimidada, me recordé a mí misma que estábamos ahí por una razón: encontrar una solución a mi dolor y que Pablo me amara. Le expliqué al brujo mi situación y le pedí su ayuda para realizar un amarre que pudiera cambiar el curso de mi destino. Aunque estaba consciente de los riesgos, estaba dispuesta a correrlos. El brujo me advirtió sobre los peligros de la brujería y me aseguró que no se tomaba a la ligera el trabajo que estábamos a punto de emprender. Yo le dije que estaba dispuesta a todo. El brujo me proporcionó una lista detallada de los elementos que necesitaba para poder llevar a cabo el trabajo. Entre ellos requería una foto de Pablo, algún objeto personal y además solicitó algo mío. En un principio sugerí entregar una prenda de vestir, pero él insistió en que quería una pequeña gota de mi propia sangre, asegurando que eso fortalecería el vínculo del hechizo y garantizaría su efectividad. Tuve miedo ante la idea de ceder una parte de mi esencia, pero estaba tan desesperada que acepté. Le dije al brujo que yo deseaba que el amarre fuera eterno, que Pablo no se percatara de la intervención y que ambos pudiéramos ser felices juntos. El brujo me dijo que no podía garantizar el último punto, pero aseguró que nuestro vínculo estaría unido para siempre. Le llevé todo lo que él me solicitó y al entregárselo me dijo que lo pensara bien, y más que estas fechas eran sagradas, que no se debía hacer brujería en Semana Santa por obvias razones.
Yo le dije que no me importaba, que lo hiciera a la brevedad porque ya no soportaba que el amor de mi vida estuviera en brazos de otra mujer. Me retiré de su casa junto con mi prima y cuando estaba manejando de regreso, ella me dijo que esperaba que no estuviera cometiendo algún error, que ya eran 2 personas que decían que no se debía de hacer brujería en Semana Santa y además que yo le di mi sangre a ese hombre. Los días pasaron con una ansiedad creciente hasta que finalmente recibí noticias inesperadas. Pablo había terminado su relación con la novia. La noticia me llenó de alegría y poco tiempo después, Pablo me fue a ver a la casa y tuvimos una larga conversación sobre nuestros sentimientos. Con el tiempo empezamos a salir y a pasar más tiempo juntos. A medida que nuestra relación se fortalecía, nuestras conexiones emocionales se profundizaban. Así que al cabo de aproximadamente un mes, decidimos formalizar nuestra relación y nos convertimos en novios. El amor que había anhelado durante tanto tiempo finalmente se hizo realidad. Y aunque las circunstancias bajo las cuales se dio podrían ser cuestionables, solo importaba la felicidad que sentía al estar junto a Pablo. Con el paso del tiempo mi relación con él floreció. Sin embargo, a medida que nuestra conexión emocional se fortalecía, comencé a notar cambios perturbadores en mi entorno. Extrañas sombras parecían moverse en los rincones de mi hogar. Además de que en la madrugada escuchaba como si alguien tocara la puerta de mi habitación. Al inicio pensé que tal vez era alguno de mis padres o hermanos, pero al abrir la puerta no había nadie. Lo peor de todo eran los ruidos que parecían resonar a mi alrededor cuando me encontraba sola en casa, ya sea en la cocina, en la sala o en mi habitación. Al principio traté de ignorar estas extrañas apariciones y sonidos, atribuyéndolos al estrés o a mi imaginación. Pero conforme pasaban los días, los fenómenos inexplicables se intensificaban, llenando mi vida de una sensación de miedo. A medida que las apariciones se volvían más frecuentes y perturbadoras, me comencé a cuestionar si todo eso había sido ocasionado por el amarre que había solicitado en Semana Santa. Siguieron pasando las situaciones inexplicables y al cabo de 2 años desde que iniciamos la relación, me embaracé de Pablo. Así que mis padres, si bien estaban molestos por la situación, hicieron una boda relámpago para tratar de que nos casáramos antes de que se notara mi vientre. Pablo y yo dimos el sí en el altar, y a pesar de que debía de ser una fecha muy feliz para mí, tenía el sentimiento de que lo había conseguido con brujería y que a la larga podría deshacerse. A medida que pasaban los meses, nuestro matrimonio comenzó a desmoronarse. Empezaron a surgir muchos problemas, tanto financieros como de celos. Discutíamos por cualquier situación. Y hasta me reclamó el habernos casado porque estaba embarazada. A pesar de mis esfuerzos por mantener unido nuestro matrimonio, los problemas estaban continuamente en nuestro hogar. Yo sentí que tal vez con el nacimiento del niño iba a minorar, pero estos acrecentaron porque ahora yo era la que iniciaba los pleitos de la nada. Hablé con mi prima para pedirle me acompañara a ver al brujo. Ella dijo que no quería involucrarse nuevamente, que le podía dejar al bebé y que yo fuera a verlo. Así lo hice, pero al llegar me llevé la sorpresa de que aquel hombre ya no vivía ahí. Así que en mi desesperación fui con la amiga de mi prima. Ella me recibió y le conté lo sucedido. Ella me dijo que no debí de haber hecho brujería en Semana Santa, porque eran días santos y traería muchas consecuencias a futuro. Que lo que podría hacer era un endulzamiento y que también un trabajo para unirnos como pareja. Yo le dije que sí, que lo hiciera. Cuando salí de su casa sentí que por fin todos los problemas iban a terminar. Sin embargo, no fue de esa manera.
Cada cierto tiempo hay que darle mantenimiento al trabajo, porque el enamoramiento disminuye y empiezan los conflictos. Pablo y yo nos hemos separado muchas veces en nuestro matrimonio y hemos regresado. La verdad que pensé que casarme con el hombre de mis sueños me haría feliz, pero realmente vivo un infierno. Hoy nuestro único hijo ya está más grande y hasta él me dice que es mejor que nos divorciemos. Sin embargo, no quiero. Siento que no estoy lista todavía. Pienso que tal vez haber hecho un amarre estuvo mal, y más cuando lo solicité en Semana Santa, porque después de muchos años, con tal de que Pablo siga a mi lado, sigo pagando trabajos de brujería todo el tiempo. Yo creo que voy a divorciarme de una vez por todas, porque ya no puedo seguir viviendo así. Mi recomendación es, no hagas amarres, y mucho menos en Semana Santa, porque estoy segura que será contraproducente. Muchas gracias a la suscriptora por la confianza. Si te ha agradado este relato, te invito a suscribirte y compartirlo. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?